Mi nombre es Gabriel Weisman, yo soy médico, profesor titular de terapéutica de la Maestría de Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial de la Universidad Austral. Me desempeño como médico de planta del Instituto Cardiovascular LESICA en el área de clínica médica y prevención cardiovascular. He sido jefe de servicio de clínica médica y jefe de sección hipertensión arterial del Hospital Italiano de Buenos Aires y fui presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Agradezco profundamente al doctor Pedro Forcada por la invitación a participar de este ciclo de charlas con expertos en el conurbano oeste, que él dio en llamar hipertensión y síndrome metabólico, así como a ADIM y a la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial por la colaboración en esta reunión, así como al Laboratorio Servier por el auspicio, el apoyo y la colaboración del mismo. Vamos a hablar hoy sobre efectos cardiovasculares de las drogas antidiabéticas en el síndrome metabólico. Estos son mi declaración de conflictos de interés para esta reunión, ya que he recibido honorarios como disertante, he integrado la junta asesora de algunas empresas farmacéuticas, así como he recibido subsidios para la investigación clínica de alguna de ellas. Cuando hablamos de síndrome metabólico, tenemos que referirnos al cono sur de América Latina y al estudio SESCAS-1. El estudio SESCAS-1 fue un estudio poblacional hecho sobre 7.524 sujetos de 35 a 74 años que vivían en la ciudad de Temuco, en Chile, Bariloche y Marcos Paz, en Argentina, y Pando, Canelones, en Uruguay. Se les tomó la presión arterial, se les midió colesterol y las diferentes fracciones de colesterol HDL, cálculo de LDL y triglicéridos, se le midió glucemia y se le hizo diagnóstico de síndrome metabólico. Y como ven ustedes en la diapositiva, el 68% de esta población adulta de 35 a 74 años, repito, el 68% de esta población, no de pacientes, tiene 3 o más factores de riesgo cardiovascular en el cono sur de América Latina. Y lo que nos ocupa hoy, que es el síndrome metabólico y la diabetes, 37,5% de la población, 37,5% de la población cumple con criterios de la Asociación Latinoamericana de Diabetes para la definición de síndrome metabólico. 12,5% de la población tiene diabetes ya establecida, 58% tiene alguna forma de dislipemia y 41% con el sesgo de haber medido una sola vez la presión arterial, tiene hipertensión arterial. ¿Por qué es tan importante que tengamos esta prevalencia de síndrome metabólico? Porque el síndrome metabólico, como sabemos, ya tiene un riesgo cardiovascular per se, pero además porque a 5 años de progresión de síndrome metabólico, casi el 50% de ellos van a desarrollar diabetes. Con lo cual, la epidemia y la pandemia que tenemos de diabetes en el mundo, probablemente en el cono sur de América Latina, sea mucho mayor en los próximos 5 a 10 años. Y yo les decía que no todas las formas de lípidos del síndrome metabólico son iguales y no son la forma de lípidos de la costa este de los Estados Unidos. Fíjense ustedes que lo que nosotros tenemos es un conjunto de factores de riesgo, dentro del cual está la obesidad central, con un 52% de prevalencia dentro de los factores de riesgo cardiovascular. La gente no come prácticamente, solo el 15% lo cumple, no comen más de 5 porciones de vegetales, de frutas y de vegetales por día, sino mucho menos de esas 5 porciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. La actividad física es baja, solo la cumple un tercio de la población, que solo camina apenas 3 veces por semana 30 minutos. El tabaquismo sigue estando presente en casi el 30% de la población y ya el 2% presenta en la población enfermedad renal crónica. ¿Y por qué esto es importante? ¿Y por qué vamos a pensar entonces en drogas que hagan prevención cardiovascular en el síndrome metabólico y la prediabetes? Porque fundamentalmente la causa número 1 de mortalidad en Latinoamérica son las enfermedades cardiovasculares. Otra gran pandemia
que a veces es ignorada y que presenta en nuestro continente 1 millón de muertes por año. A la cabeza, la cardiopatía isquémica, luego el accidente cerebrovascular y la cardiopatía hipertensiva y luego otras patologías. Claramente entonces, cuando hablamos de síndrome metabólico tenemos que pensar en medicación que usemos en el síndrome metabólico y que sea protectora de nuestras arterias. Esto es fundamental cuando pensemos en que vamos a usar antidiabéticos, como lo que vamos a conversar en el día de hoy, cuando usemos estatinas, no para bajar el colesterol, sino para proteger las arterias. Cuando bloqueemos el sistema renina-angiotensina, no solo para bajar la presión arterial, sino para proteger nuestras arterias. Y cuando usemos selectivamente en algunos de los pacientes aspirina o ácido acetil salicílico para proteger nuestras arterias de la agregación plaquetaria y la trombosis. Entonces, si hablamos de antidiabéticos, tenemos que pensar que cuando uno tiene una glucemia plasmática elevada en el postprandio, como se ve en esta figura, aún con una glucemia plasmática en ayunas dentro de parámetros absolutamente normales, fíjense ustedes que el estudio DECODE hace muchos años atrás ya demostró que la glucemia postprandial per se, independientemente de la hiperglucemia en ayunas sin ser diabetes, se asocia con aumento de riesgo de mortalidad y a la cabeza mortalidad cardiovascular. Por supuesto que si ya estamos hablando de intolerancia a la glucosa o de glucemia plasmática en ayunas entre 110 y 126, esto se incrementa aún mucho más y si hablamos de pacientes diabéticos, por supuesto, ya se incrementa mucho más la glucemia plasmática en ayunas alterada. Pero no es necesario llegar a tener una glucemia plasmática en ayunas elevada por encima de 126, sino ya entre 100 y 110 o entre 110 y 126 tenemos eventos cardiovasculares vinculados a al efecto de la hiperglucemia y al paciente que ya tiene disglucemia, intolerancia a la glucosa y síndrome metabólico. ¿Qué fármacos son los que disponemos como fármacos antidiabéticos para iniciar el tratamiento de nuestros pacientes? Bueno, por supuesto, y a la cabeza, y hace ya prácticamente más de 60 años, la metformina. ¿Por qué la metformina? Porque la metformina clásicamente reduce la producción hepática de glucosa, inhibiendo la gluconeogénesis y la glucogenólisis, porque aumenta la sensibilidad a la insulina en el músculo, mejorando la recaptación y la utilización de la glucosa periférica, y porque tiene un efecto favorable en el metabolismo de los lípidos, que es independiente de su efecto sobre la glucemia. Pero además, retarda la absorción intestinal de la glucosa y hoy se sabe que interactúa y regula con la microbiota intestinal. Y de esta manera podemos decir que va a actuar en diferentes lugares, tanto en el hígado como en el músculo, como en el tejido adiposo, como a nivel intestinal, favoreciendo que los pacientes dejen de tener hiperglucemia y por otra parte, no solo dejen de tener hiperglucemia, sino que se va a producir todo un fenómeno antiinflamatorio. ¿Cómo se expresa eso? Vía la AMP quinasa y otras vías de señalización, ya que la metformina se sabe que mejora la disfunción endotelial, mejora e inhibe la producción de radicales libres, disminuye el estrés de la pared endotelial, aumenta las sustancias que mejoran la salud endotelial y disminuye las sustancias que son oxidantes, con lo cual participa previniendo infarto agudo de miocardio. Disminuye, por otra parte, síntesis proteica y los mecanismos de transcripción a nivel del miocardio y puede entonces disminuir la hipertrofia cardíaca. Disminuye de alguna manera la disfunción o activación del endotelio, mejorando la apoptosis y mejorando la fibrosis, y esto mejora la insuficiencia cardíaca. Y disminuye también, disminuyendo la disfunción endotelial, disminuyendo la apoptosis, mejorando la fibrosis, produce insulinosensibilidad y mejora la utilización de la glucosa a nivel del miocardio y favorece entonces la cardiomiopatía diabética. El estudio Diabetes Prevention Program, que fue el estudio DPP,
Fue un estudio aleatorizado, controlado, de 3.234 participantes con alto riesgo de sufrir diabetes. Los participantes fueron asignados a placebo o metformina, 850 miligramos 2 veces al día, o intervención intensiva de los hábitos de vida. Y ya se sabe que la metformina, la fase metformina placebo, finalizó un año antes de lo previsto debido a la eficacia de la metformina en este programa. Al término del programa de prevención de diabetes, los participantes continuaron el seguimiento en lo que se dio de llamar el DPP-OS. Los participantes originalmente asignados a metformina continuaron recibiendo la droga y a los 3 años la metformina disminuyó la incidencia de diabetes en el 31% con relación al placebo. Y el estudio de seguimiento analizó los efectos a largo plazo de metformina y mostró una reducción del riesgo de diabetes del 18% a los 10 y 15 años luego de la aleatorización. Y a 15 años, la falta de progresión a diabetes se asoció con un prácticamente 30%, 28% de menos riesgos de complicaciones microvasculares. Y estos datos sugieren que la metformina entonces puede disminuir el desarrollo de aterosclerosis en hombres, fundamentalmente con síndrome metabólico y prediabetes. Hoy en día, en el tratamiento farmacológico, la metformina tiene nuevas indicaciones. Y esas son pacientes con filtrado glomerular entre 45 mililitros por minuto y menos de 60 mililitros por minuto, hay que mantener la metformina, pero monitorizar, por supuesto, la función renal cada 3 a 6 meses. En pacientes que tengan un filtrado glomerular mayor de 30 y menor de 45 mililitros por minuto, si el paciente está recibiendo la metformina, podemos reducir la dosis y monitorear la función renal cada 3 meses, pero no iniciar nuevos tratamientos con metformina. Y en los pacientes que tienen un filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto, se aconseja suspender la metformina porque todos ustedes saben bien que esto predispone a la mayor acidosis láctica. Ahora, son las únicas drogas que uno puede utilizar en el paciente prediabético con síndrome metabólico o de reciente comienzo. Bueno, realmente son las drogas que están aprobadas. La que está aprobada es la metformina. Pero también es cierto que las sulfonilureas fueron un grupo de drogas antidiabéticas que se aprobaron en la década del 50 y siguen siendo, junto a la metformina, el grupo de antidiabéticos de mayor uso en el mundo y también en la Argentina. Tienen todas el mismo mecanismo general de acción, pero sus propiedades farmacocinéticas están influenciadas por la dosis, por el grado de absorción, por la duración de acción, por las vías de eliminación, por la especificidad en los tejidos y sobre todo por la afinidad de unión a los receptores de la célula beta. Todas tienen una potencia similar, pero se diferencian muy bien en la documentación que tienen sobre hipoglucemia, sobre peso, ganancia de peso, seguridad cardiovascular y seguridad renal. Y es ahí donde la gliclazida tiene una estructura diferente y un comportamiento diferente al resto de las sulfonilureas. ¿Por qué? Por la mayor selectividad por la célula beta, por sus propiedades antioxidantes, por el control de la glucemia durante 24 horas, por la posibilidad de administrarla una vez al día y porque tiene una formulación que permite esta administración una vez por día. Tiene propiedades antioxidantes. A diferencia de las otras sulfonilureas, su anillo aminoácido-biclo-octildegliclazida actúa como un barredor de radicales libres y la gliclazida entonces protege a la célula beta del estrés oxidativo. ¿Cuál es la protección más importante? La protección es la de las complicaciones serias. Se vio en el estudio Advance que hay un 10% de reducción significativa en el riesgo combinado de eventos micro y de eventos macrovasculares. Y sobre todo, se ha visto una mayor protección renal, un efecto de protección que se ve con un 21% de reducción en eventos renales, con 30% de reducción en albuminuria y con una tendencia positiva hacia la reducción de la mortalidad cardiovascular. Hay lo que se llama un efecto legado del descenso de la glucosa en los resultados renales. Y esto se vio en el seguimiento de los pacientes del estudio Advance, que fue en lo que se dio el llamar el estudio Advance On,
con una estrategia intensiva basada en gliclazida de acción prolongada versus el tratamiento estándar. Y se ve claramente que para criterios de enfermedad renal crónica hubo una mayor reducción en el tiempo libre de diálisis y en la sobrevida de los pacientes y en la llegada a la enfermedad renal crónica en los pacientes que recibieron la gliclazida. ¿Cuál es la eficacia en pacientes con insuficiencia renal? Si se compara con la glimepirida, claramente para clearance de creatininas que son mayores de 80 mililitros por minuto o clearance que están entre 50 y 80 mililitros por minuto y sobre todo para clearance por debajo de 50 mililitros por minuto, hay una supremacía en la eficacia de la gliclazida con respecto a sulfonilurías como la glimepirida. Posteriormente, y luego de el estudio de Steven Nissen con respecto a los efectos cardiovasculares de la rosiglitazona, donde se produjo un incremento notable en la presencia de infarto agudo de miocardio y en la prevalencia e incidencia de insuficiencia cardíaca en la población diabética, a partir del año 2008, ningún estudio que se hiciera en población diabética o en población prediabética podía llegar a término si no demostraba seguridad cardiovascular. Y fue ahí que los inhibidores del DPP4, de la dipeptidilpeptidasa 4, como la alogliptina, como la saxagliptina, como la sitagliptina y posteriormente la linagliptina, demostraron no inferioridad. Estudios como el EMPA-REG Outcome con empagliflozina, el estudio CANVAS con canaglifosina y posteriormente el estudio DECLARE con dapaglifosina mostraron que había reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca y en el caso del estudio EMPA-REG, disminución de la mortalidad cardiovascular en forma significativa, así como con los análogos de GLP-1, como la liragliptina, como semagliptina y luego con dulagliptina, también se demostró reducción de mortalidad cardiovascular. Recién ahí, a partir del 2008 en adelante, podemos tener fármacos que tenemos seguridad cardiovascular y reducción de eventos y puntos finales duros, tanto cardiovasculares como renales. ¿De dónde surgió esta evidencia? Bueno, la evidencia con la gliflozina surgió de hace mucho tiempo atrás a nivel de la corteza de un árbol que es el árbol del manzano, que es una sustancia cuya sustancia es muy rica en floricina. Y a partir de aquí se empezó a demostrar en ratas diabéticas inducidas con aloxan o en ratas Zucker, que son ratas con síndrome metabólico alimentadas con fructosa, que hay una expresión de transportadores SGLT2, SGLT1 y GLUT en el riñón y que está aumentado esto en determinadas formas genéticas como estas que estamos hablando y experimentalmente inducidas como en la rata Zucker, inducidas entonces a través de fructosa. Y claramente esto se ve que hay una mayor expresión de estos cotransportadores y del GLUT a nivel del riñón en estos animales de experimentación. La hipoglifosina, por otra parte, ha sido utilizada en forma experimental para analizar si mejora o no la presión sistólica, si mejora o no la disfunción endotelial y si mejora o no el remodelamiento cardíaco en el síndrome metabólico. Esto ha sido realizado en, como les decía, en animales de experimentación. Fundamentalmente fue hecho en ratas ZF1 obesas que mostraron un aumento de la presión arterial sistólica y atenuación de la relajación dependiente del endotelio cuando se las comparó con ratas magras de control, y estos efectos fueron prevenidos por el tratamiento con la sustancia empagliflozina. Las ratas obesas mostraron un aumento del peso del corazón y del volumen del ventrículo izquierdo sin la presencia de disfunción diastólica o sistólica y fueron mejoradas por el tratamiento con empagliflozina. Y el tratamiento con empagliflozina en estas ratas con síndrome metabólico redujo el aumento del peso corporal y el peso de los pulmones, redujo el peso del hígado, del vaso y de la grasa perirenal, la hiperglucemia y el aumento de los niveles de colesterol y de triglicéridos en las obesas, y aumentó los niveles de cetonas en sangre y la excreción urinaria de glucosa en las ratas magras y obesas de control.
Como conclusión de este estudio de hace 2 años atrás, se dice que la empaglifosina redujo los niveles de glucosa en un 28% y mejoró tanto la función endotelial como la remodelación cardíaca en la rata obesa ZSF1. En otro modelo de rata prediabética se analizó los efectos protectores cardiometabólicos y renales de la empaglifosina. Y en este tipo de animales, publicado también hace 2 años atrás, se demostró en este modelo de rata que los mecanismos involucrados en los beneficios cardiovasculares y renales de la empaglifosina se decían y se sabe que todavía no están del todo aclarados. Y que el impacto positivo en la mortalidad cardiovascular no se puede atribuir solamente al efecto antidiabético de la empaglifosina, sino que tiene que haber un mecanismo metabólico que posiblemente está implicado. Bueno, esto fue lo que quisieron investigar. Investigaron los efectos metabólicos del tratamiento con empaglifosina en una dosis de 10 miligramos kilodía durante 6 semanas. Se utilizó un modelo de rata macho adulto con complicaciones vasculares graves asociadas con síndrome metabólico y prediabetes. Y lo que se encontró que la empaglifosina aumentó los niveles de adiponectina, fundamental en el síndrome metabólico, mejoró la sensibilidad a la insulina del músculo esquelético. El aumento de ácidos grasos no esterificados en estas ratas generó cuerpos cetónicos y aumentó los niveles de beta-hidroxibutirato en suero y en el miocardio, y cambió entonces la utilización del sustrato del miocardio, desviando la oxidación de la glucosa a la oxidación de ácidos grasos como uno de los mecanismos que se propone para prevención cardiovascular en los pacientes humanos. La empaglifosina también contribuyó a la disminución de los niveles plasmáticos de ácido úrico, como está demostrado el efecto úrico-súrico en los pacientes diabéticos humanos. Pero además, en este estudio se vio que en la corteza renal, la empaglifosina mejoró los parámetros de estrés oxidativo, de bicarbonilo, y aumentó la expresión génica de beta-hidroxibutirato desoxihidrogenasa, una enzima que está involucrada en la utilización de los cuerpos cetónicos. Y por otra parte, además, disminuyó la microalbuminuria, con lo cual se concluye que hay importante efecto metabólico sistémico, tanto a nivel cardíaco, vascular como renal, de la empaglifosina sobre las alteraciones de la utilización del sustrato y sobre el aumento del uso del cuerpo cetónico en ratas prediabéticas. Y la mejora entonces en el estrés oxidativo y en el bicarbonilo y la disminución del ácido úrico también estarían involucradas en los efectos cardio, vasculo y renoprotectores de la empaglifosina. Por otra parte, en pacientes con síndrome metabólico del estudio EMPA-REG Outcome se hizo un subestudio y un análisis post-hoc en esta población. Se estudiaron las características, los resultados cardiorrenales y el efecto de la EMPA en pacientes con síndrome metabólico en el ensayo EMPA-REG Outcome. Y el síndrome metabólico estuvo presente en el ensayo clínico en 5.740 pacientes, o sea, en el 82% de la población. Estos a menudo eran de raza blanca, tenían más frecuencia, albuminuria e insuficiencia cardíaca, tenían una tasa de filtrado glomerular estimada y un colesterol HDL más bajos y una presión arterial más elevada, mayor índice de masa corporal, mayor circunferencia de cintura y mayor niveles de triglicéridos. En el grupo placebo, los pacientes con síndrome metabólico tuvieron un mayor riesgo cardiovascular en todos los resultados, incluida la muerte cardiovascular, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, la nefropatía de novo o que empeoró, y el efecto beneficioso de empaglifosina fue consistente en todos los resultados cardiorrenales. Y entonces las conclusiones de este análisis post-hoc del estudio EMPA-REG es que los que tenían síndrome metabólico tuvieron un mayor riesgo de resultados cardiorrenales adversos, como ya se había demostrado en estudios poblacionales, pero que además, en comparación con placebo, la empaglifosina mejoró los resultados cardiorrenales en pacientes que tuvieran o que no tuvieran síndrome metabólico. Entonces, si volvemos nuevamente a posterior al 2008 y al ensayo de Steven Nielsen, con los ensayos clínicos que demostraron superioridad. Para hablar de superioridad cardiovascular tenemos fundamentalmente los dos grupos que son el grupo de las gliflosinas y el grupo de los análogos del GLP-1. Y si nos remitimos a las gliflosinas, en el estudio EMPA-REG Outcome se vio claramente que en el punto final primario, que era el tiempo hasta la muerte cardiovascular,
infarto agudo de miocardio no fatal o accidente cerebrovascular no fatal, claramente hubo una reducción a 4 años de seguimiento de 14%. Esto es, todos los pacientes recibían toda la terapéutica que no fuera gliflocinas y que fuera necesaria, desde metformina hasta insulina, con el agregado versus placebo de la gliflocina en cuestión. Y lo mismo se demostró en el estudio CANVAS y en el CANVAS R Renal Outcome, que también con un punto final primario duro como tiempo hasta la muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal o accidente cerebrovascular no fatal, hubo una reducción significativa del orden del 14%. Esto mismo también se vio como punto final primario entre los análogos de GLP-1. Análogos de GLP-1 de inyección diaria, como en el estudio de LEADER con liraglutide, o análogos de inyección semanal, como el semaglutide. Con el estudio LEADER se demostró un 13% de reducción en el punto final primario versus placebo, y con el estudio con semaglutide, en el estudio SUSTAIN 6, se vio una reducción del orden del 26% entre la semaglutide y el placebo. O sea que claramente, tanto los inhibidores de los SGLT2 como los agonistas de GLP-1 han demostrado superioridad cardiovascular en el punto final primario, con algunas diferencias como reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca en los SGLT2 inhibidores, y esto no lo han demostrado los agonistas de GLP-1, que sí han demostrado reducción de mortalidad cardiovascular por otras causas, fundamentalmente por cardiopatía isquémica por infarto agudo de miocardio. Y cuando uno ve entonces la reducción del riesgo macrovascular que tengamos presente ya existe en el paciente con prediabetes y con síndrome metabólico antes del diagnóstico del paciente con diabetes, el estudio LEADER mostró una reducción del MACE significativa, el estudio EMPA-REC mostró a favor de la empaglifosina una reducción significativa en el punto final primario, así como en la mortalidad cardiovascular. También demostró una reducción, si bien una tendencia significativa para el infarto agudo no fatal. El programa CANVAS también demostró una reducción en el punto final primario, así como en el programa con semaglutide, una reducción en el punto final primario en cuanto a la reducción de morbimortalidad cardiovascular. Entonces, podemos decir que el estudio EMPA-REC redujo un 14%, el estudio LEADER redujo un 13%, que las curvas del MACE, a diferencia del LEADER en el estudio EMPA-REC, se separan, y ya se separan en forma temprana, como alrededor de los 3 a 6 meses, como que existieran diferentes mecanismos, algún mecanismo hemodinámico y algún mecanismo metabólico, cosa que no sucede en el estudio LEADER, que se comporta más como en relación a las estatinas, donde empieza a ampliarse y a diferenciarse las diferentes curvas recién al cabo de un año del tratamiento, que hay un efecto mayor en la progresión, seguramente en la ateroesclerosis. Y los resultados han mostrado con empaglifosina para el punto final primario, como dijimos, una reducción del 14%, y para la liraglutida una reducción del 13%. Ahora, ¿los mecanismos son los mismos? No, claramente no. El mecanismo que tiene que ver con los inhibidores de SGLT2 tiene que ver con mecanismos propuestos que tienen que ver con la reducción de volúmenes, con efectos hemodinámicos, sobre todo al comienzo de la acción de los fármacos, y con alteraciones o mejoría en el metabolismo cardíaco a través de la inhibición de los cotransportadores SGLT2. En cambio, los mecanismos relacionados con los agonistas de los receptores GLP-1 no tienen que ver con mecanismos renales ni con mecanismos directamente relacionados al corazón, sino con mecanismos relacionados a las arterias, con mayor vasodilatación, con mayor estabilidad de la placa, con mejoría en el flujo, con reducción en la proliferación del músculo liso, con reducción en la inflamación y en mejoría de la función endotelial y disminución de la agregación plaquetaria, lo cual el modo de acción propuesto tiene que ver con un mecanismo antiaterosclerótico, con un mecanismo de antiagregación plaquetaria y con un efecto finalmente antiinflamatorio a nivel de la pared de las arterias. Entonces, el estudio LEADER mostró
liraglutida que había beneficios en diferentes poblaciones. Así como el estudio en Parreg demostró que era muy eficiente para la reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca, el estudio LEADER mostró que era más eficiente en los pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor de 30, o sea, que el descenso de peso vinculado a la acción del liraglutide en el LEADER o a la acción del semaglutide, el Sustain 6, era donde mayor beneficio se veía en los pacientes con obesidad. Y este puede ser un buen punto para en el futuro tenerlo en cuenta en los pacientes con síndrome metabólico. Y también se demostró que en cuanto al riesgo cardiovascular, era más útil en población de menos edad, en pacientes ya no de 60 años o más, sino de mayores de 50 años con enfermedad cardiovascular establecida. Y también demostró que esto era útil en pacientes con función renal alterada, sobre todo en pacientes que tenían menos de 60 mililitros por minuto de clearance y también en pacientes que tenían entre 30 y 60 mililitros por minuto de clearance de creatinina. Por lo cual, compartido todo este módulo y esta clase con ustedes, creo que estamos en presencia de drogas que en el futuro van a tener una gran incidencia, ya no solo como hemos visto en el como sabemos en el paciente diabético, como también sabemos el uso ya de los SGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca de causa no diabética, como también lo sabemos como punto final duro y primario en prevención de enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos y ahora también sabemos que esto puede ser útil en pacientes no diabéticos. Probablemente en el futuro esto se incorpore dentro de nuestro arsenal terapéutico también para los pacientes con síndrome metabólico, con enfermedad cardiovascular establecida o con alto riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. Muchísimas gracias entonces por vuestra atención y muchas gracias por participar de este ciclo de charlas con expertos.